Primero, ¿por qué? Porque el Poder Judicial ha confirmado la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, lo cual significa albricias para Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha salido a decir que está más tranquila, gracias a Dios que la ha podido resistir todo este tiempo, etc. Pero también quien está feliz, tuiteando feliz, es el señor Antauro Humala, porque el Poder Judicial ha declarado de oficio la extinción del mandato de comparecencia con restricciones, por lo que no va a emitir pronunciamiento de requerimiento fiscal de su variación por prisión preventiva. Es un poco el fraseo jurídico, ya nos lo va a explicar el doctor Carrión. Le ha impuesto solamente comparecencia simple, en el caso Antalsis. Doctor, buenos días. Dentro de todo lo mal que puede parecer que funciona el aparato de justicia en el Perú, es decir, Fiscalía, Poder Judicial, todavía me parece que, si bien es cierto, Cerrón ni Keiko son santos de mi devoción, es ninguno de los dos, pero me parece que todavía hay gente que está pensando en el Poder Judicial, que está queriendo hacer, y ahí seguramente debe ser mucha, ni siquiera poca, que quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Antes que nada, muy amable por la invitación. Mira, las últimas decisiones judiciales que parten de esta decisión favorable por el Tribunal Constitucional y también por la Corte Suprema al líder del Partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Luego, el tema ahora de la confirmación de la anulación del juicio en el caso de Keiko Fujimori, certifican desde mi perspectiva, Fabricio, el pésimo trabajo que vienen realizando ciertos fiscales y también jueces. En el caso de Vladimir Cerrón se lo condenó en Huancayo. Hay unos jueces que simplemente no quisieron evaluar de manera objetiva las pruebas que se habían presentado y tuvieron que llegar a la Corte Suprema y luego hasta el Tribunal Constitucional con todo el tiempo que ello implica. Lo mismo que Keiko Fujimori, ¿no? Tuvo su caso que avanzar hasta un juicio, porque han tenido múltiples oportunidades, no solamente los fiscales, sino también los jueces, de corregir esta investigación. No es de que el día de hoy ya el Tribunal Constitucional haya tomado una decisión y por arte de magia todos los jueces se han vuelto garantistas, sino qué pasó en las etapas de control previo. No solamente imputar la responsabilidad al juez Víctor Zúñiga, que es quien llevó este nefasto control de acusación. Fabricio, le devolvieron la acusación al fiscal José Domingo Pérez en 19 oportunidades. Es como que te den 19 oportunidades para aprobar un examen. Con la ayuda del profesor, que en este caso del órgano dirimente, que era Víctor Zúñiga Gorday. Entonces, eso es inconcebible en cualquier democracia, porque la fiscalía el Poder Judicial, y en este caso el juez en específico, estaba trabajando de la mano con el fiscal, cuando se supone que es una persona objetiva, imparcial, que tiene que evaluar si el fiscal ha realizado un buen trabajo o si la defensa tiene la razón en alguno de los postulados que han realizado. Pero tú lo dijiste al final, todavía quedan jueces en Berlín. Y esa es una famosa frase de aquellos que de alguna manera todavía pueden remitirse a determinados órganos jurisdiccionales de control. Si bien es cierto, uno tiene que esperar a pronunciamientos de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, vemos de que sí hay elementos todavía correctivos que nos dan esperanzas de que algunos jueces sí pueden de alguna manera evaluar de manera objetiva los casos que tienen en su jurisdicción. Veamos primero caso por caso. Primero el tema de Keiko Fujimori. ¿Qué significa que el Poder Judicial haya confirmado la anulación del juicio oral contra ella por el caso Cócteles? ¿Significa que ella es inocente? ¿Se acabó? ¿No va a haber juicio más? De ninguna manera. Lo que significa, y hay que explicar para contextualizar el precedente, ¿no? Y el caso de Keiko Fujimori, así denominado Cócteles, se encontraba en pleno juicio oral. Sin embargo, algunos de los imputados, en este caso José Klimper, Ackerman, había presentado un recurso que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo, un momento, aquí hay graves irregularidades en la acusación que presentó el fiscal en su oportunidad y que no fue debidamente controlado por el juez. Estamos hablando de algo que ocurrió al inicio de todo. Que ocurrió en marzo del año 2021, Fabricio. Tuvo que venir al Tribunal Constitucional para decir, bueno, excluyan a José Klimper porque no tiene sentido que él enfrente un juicio en el cual se advierten graves irregularidades y sobre todo imprecisiones en la imputación. Pero el problema es de que como la Fiscalía había estructurado una supuesta organización criminal, pues se supone que los engranajes de imputación de uno también alcanzaban a otro. Y si han habido graves irregularidades respecto a José Klimper, también estas irregularidades se replicaban en los demás. Es por eso que los jueces de
juzgamiento, que fueron 3, dijeron: un momento, este juicio no puede seguir adelante, al menos 2 tomaron esa decisión, así es que retrotraigamos todo, porque no tiene sentido que sigamos, porque algunos otros han presentado recursos que quizás también vayan a ser favorecidos por el Tribunal Constitucional, y mejor volvamos a una etapa previa, que es el control de acusación. ¿Es foja cero? No es foja cero, porque implicaría de que todavía no existe ninguna investigación, pero esa decisión fue apelada por la Procuraduría y también por la Fiscalía. Dijeron: no, el juicio tiene que seguir, a pesar del mal trabajo que habían realizado. Y bueno, a la decisión que asistimos el día de ayer es de que ya una segunda instancia, es una sala superior, confirmó la anulación del juicio, con lo cual ya no hay nada que hacer. Claro, siempre existe la posibilidad de presentar un recurso de casación, pero yo creo que no va a prosperar. Pero entre tanto, creo que lo van a hacer, me parece. No, y lo van a hacer, ¿no? Yo creo que hay una directriz interna en la Fiscalía y en la Procuraduría que, por más mal que hagan su trabajo, siempre tienen que activar alguna instancia, ¿no? A pesar de que es casi un jalón de orejas lo que han recibido por parte del Tribunal Constitucional. Ahora bien, este caso, ¿qué va a pasar en adelante? ¿Llega a foja cero? No, Fabricio. Lo que sucede ahora es de que el caso se va a retrotraer a la acusación, porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y ahora esta sala lo ha reafirmado, es anular la acusación. Es decir, va a tener que volver al juez de investigación preparatoria, y este juez de investigación preparatoria, que es de una etapa previa al juicio, va a tener que a su vez devolver al fiscal y decirle: mira, reformula tu acusación, porque hay graves deficiencias, y va a tener Pero que eso es prácticamente regresar al inicio. Bueno, regresar a la etapa preparatoria, yo diría a la segunda etapa. Ahora nos encontramos en la cuarta etapa. Sí, claro. Lo que ha hecho ahora el Poder Judicial es retornar el caso a la segunda etapa. Entonces, el fiscal, yo no sé si seguirá el mismo José Domingo Pérez. O sea, a la etapa en la que el fiscal tiene que acusar. A la etapa en la que el fiscal tiene que evaluar el caso y acusar. Esa es la etapa a la que estamos regresando a la época en donde, después de todos los fuegos artificiales de la prensa, la fiscalía tenía que ver qué cosa era lo que funcionaba y no para recién. Estamos regresando al 2019, 2020, estamos regresando por ahí. En realidad a marzo del 2021. Mira, a marzo del 2021, porque fue en marzo del 2021, recuerda tú, Fabricio, semanas antes de las elecciones, que coincidentemente el fiscal José Domingo Pérez postuló esta acusación. Y lo digo con toda la autoridad que tengo, porque yo no he defendido ni defiendo a nadie en esta causa, Fabricio, y yo reconozco el trabajo que han venido realizando los abogados que han participado, advirtiendo día a día a los jueces y fiscales del mal trabajo que se realizaba y la transgresión de sus derechos fundamentales. Y claro, los fiscales seguían con el caso adelante, y mira el resultado. Son 4 años prácticamente que no se ha hecho nada. Y son nuestros recursos, Fabricio. O sea, ¿quién le paga al fiscal para perder tiempo 4 años? Creo que es importante la pregunta que le voy a hacer, porque se la va a hacer un periodista que no es fujimorista y que descree bastante del fujimorismo, a un abogado que no tiene nada que ver en el caso, que no ha defendido a ninguna de las partes. ¿Se equivocaron los fiscales? Por supuesto. Por supuesto que se han equivocado. Y yo no diría en la imputación del delito, en la proactividad en investigar si había un hecho ilícito o no, en todas las imputaciones de los 5 delitos que vienen en este caso, sino que también importan las formas en el ámbito del derecho procesal, Fabricio. Uno tiene que permitir a la defensa que presente sus pruebas, el fiscal tiene que precisar de manera adecuada respecto a cada uno de los imputados cuál es el hecho que se le viene atribuyendo, dar la oportunidad de que presenten actos de investigación, y si finalmente termina la etapa preparatoria, tomarse el tiempo debido para presentar una adecuada acusación. El problema es de que José Domingo Pérez tenía problemas de celeridad, porque ya se avecinaban las elecciones. Exacto. Entonces, de un día a otro, a pesar de que habían diligencias pendientes, se levanta José Domingo Pérez y digo: ahora acuso. Claro, y esa celeridad en la acusación ha hecho de que cometa errores garrafales que han tenido que ser advertidos recién ahora por el Tribunal Constitucional. ¿Podría repetirse esa figura, puesto que viene una elección también ahora el próximo año? Bueno, yo creo que ya a raíz del jalón de orejas que han recibido por parte del Tribunal Constitucional y también de la Corte Suprema, van a pensarlo 2 veces antes de seguir estas estratagemas de atribución de responsabilidades a las personas. Está bien que existe una fiscalía y que investigue el delito, Fabricio, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto, y que sea muy perseverante, vehemente en la persecución del delito, pero no avasallando los derechos de las personas.
Y ese es un punto importante, porque tú puedes lograr avanzar el caso incluso hasta una sentencia, pero si se van advirtiendo graves irregularidades y deficiencias en el camino, esto puede costar que simplemente la sentencia se anule o que después de años el caso se retrotraiga, como en el caso de Keiko Fujimori o en el caso de Vladimir Cerrón, ¿no? Que lo condenaron 1 o 2 veces y luego tuvo que venir el Tribunal Constitucional a evaluar después de años esa situación, o también la Corte Suprema para decir, no, es que fue mal condenado. A ver, habiendo entendido el tema de Keiko Fujimori, ¿qué ha pasado con Cerrón ayer? Porque la gente todavía no termina de comprender bien de qué trata. Mira, el tema es de que el líder del... Perdón, lo leo nuevamente Por para que se sepa. Eso tiene que ver con el caso Antalsis. El Poder Judicial declaró de oficio la extensión del mandato de comparecencia con restricciones, por lo que no emite pronunciamiento del requerimiento fiscal de su variación por prisión preventiva. O sea, se ha impuesto comparecencia simple. Sí, lo que pasa Tradújalo, es de que, por favor, sí, doctor. mira, el tema es el siguiente, ¿no? Solamente cuando habían medidas tan gravosas como las prisiones preventivas, lo que se hacía es calcular exactamente el tiempo que debía transcurrir. Por ejemplo, prisión preventiva por 9 meses, prisión preventiva por 36 meses. Pero cuando se imponía una comparecencia con restricciones, es decir, no había una medida tan gravosa como la detención o la prisión preventiva, esto podía durar una eternidad. O sea, la persona estaba con comparecencia con restricciones 5 o 10 años hasta que se obtenga una decisión jurisdiccional final. Eso lo cambió felizmente el Congreso de la República y dijeron, oye, un momento, es que también la comparecencia con restricciones debe de tener un tiempo de duración y atender a criterios de razonabilidad, y también fue secundado ya por pronunciamientos del Poder Judicial. Ello significa que aquellas personas que hayan estado con comparecencia con restricciones ya ha pasado un tiempo más allá del razonable, vinculado también a los criterios que se manejan al delito, es decir, 9 meses, 18 o 36 en el peor de los casos, y si no se ha tomado todavía una decisión final, transcurrido el máximo del plazo que podría ser 36, entonces ya las restricciones tienen que levantarse. Y es por eso que en el caso de Vladimir Cerrón ha transcurrido mucho más del tiempo máximo. Sí, claro. Y por tanto no le queda otra solución al Poder Judicial y al Ministerio Público de que esta medida de restricciones se levante, porque simplemente todavía no hay un pronunciamiento final. Doctor, si ha transcurrido tanto tiempo sin un desenlace, sea bueno o malo para el señor Cerrón, ¿significa o podría significar que el señor Cerrón tiene razón en relación al caso Antalsis? Es decir, que no es culpable. No, porque aquí no estamos hablando de fondo. Aquí no estamos hablando de pruebas, de si existen suficientes elementos que lo vinculen al delito. Únicamente estamos hablando de la medida restrictiva. Es decir, ameritaba que él continúe con unas restricciones propias del proceso, y lo que ha dicho el Poder Judicial es no, yo de oficio, es decir, así no me lo soliciten, yo ya tengo que levantar estas restricciones. Así es que todavía no tiene que ver, Fabricio, con el caso de fondo. Habría que analizar si en el caso Antalsis evidentemente existen algunas pruebas o elementos que la Fiscalía pueda aportar de cara a sustentar esta investigación. Pero por ahora lo que estamos comentando tiene únicamente que ver con las medidas restrictivas. Es decir, porque hay gente que lo está diciendo en las redes sociales, está moviendo sus hilos Cerrón, qué buenos contactos debe tener en el Poder Judicial para que le funcione esto. ¿Le habría funcionado a Cerrón o a Periquito en los Palotes igual? Es que todos. ¿Por qué? Porque eso hay que entenderlo. Todos aquellos que vienen enfrentando estas restricciones desde mucho tiempo atrás. Hay personas, mira, el caso de Keiko Fujimori, para volver al otro caso que hemos comentado, viene del año 2017 y en el año 2025 todavía no se obtiene ningún resultado. Es decir, que si el año 2017 le hubieran impuesto ciertas restricciones a Keiko Fujimori y nos encontramos en el 2025, pues ya tendrían que haber sido levantadas y simplemente seguir con una comparecencia simple. Y eso tiene que aplicarse a todos aquellos que tienen, más allá del plazo razonable, estas medidas de restricciones impuestas. No solamente es Vladimir Cerrón, son todas aquellas personas que antes se creía pues que duraban las restricciones hasta la eternidad, pero ya no es así. También se debe de evaluar el plazo razonable y no exceder las medidas que podrían implicarse para una prisión preventiva, como el plazo de 36 meses. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué opina usted de que el Jurado Nacional de Elecciones haya excluido del registro de Perú Primero tras su inhabilitación del señor Vizcarra a Vizcarra? Ahora ya no va, ahora sí se le acabó toda la posibilidad, parece. Bueno, se le acabó la posibilidad de postularse, pero no se le ha acabado la posibilidad de seguir haciendo campaña política a favor del partido.
Y yo creo que más bien esa era su finalidad, ¿no? Porque recordemos de que Vizcarra tiene 2 inhabilitaciones por parte del Congreso de la República. O sea, él sabía que no iba a poder postular. Finalmente el filtro, más allá de la decisión que ha tomado el Congreso de la República, lo realiza en efecto el Jurado Nacional de Elecciones y son ellos quienes tienen que realizar el filtro. A ver, hay inhabilitaciones, sentencias, condenas por corrupción, etcétera, y filtrar las listas. Claro. Y lo que ha decidido el Jurado Nacional de Elecciones es algo que ya se veía venir, porque el Congreso de la República en su oportunidad tomó la decisión de inhabilitarlo hasta en 2 ocasiones. Así es que él no puede postularse, pero yo creo que él, asesorado, también sabe que esto no es posible. Está echando la culpa, atribuyendo, digamos, a los opositores políticos, pero finalmente quien ha tomado la decisión ha sido el Jurado Nacional de Elecciones. No va a poder postularse Fabricio, como ya sabemos, pero ello no impide de que pueda su partido incorporar algunos congresistas o parlamentarios. Recuerda que ya no va a ser solamente una cámara, van a haber 2, ¿no? Diputados, senadores, y yo creo que Vizcarra, y hablando un poco de política, debe haber entendido que no tener apoyo congresal implica en ocasiones también no tener prestancia ni posicionamiento político. Recuerda que en su gobierno no tenía representación parlamentaria, y eso fue en definitiva lo que acarreó también el resultado definitivo de que él sea defenestrado del gobierno. Doctor, entonces, me gustaría, para terminar la entrevista, me gustaría conocer su opinión final sobre los 3 casos. Vayamos primero con el tema de Keiko Fujimori. ¿Cuáles son sus palabras finales? Arbitrariedad y trabajo negligente por parte de fiscales y jueces. ¿Es correcto que la señora debe o debería la señora levantar banderas de victoria como parece que lo están haciendo? No necesariamente, no significa de que ya devolviendo la acusación el caso vaya a ser archivado. Lo que sí corre riesgo es de que retrotraigamos esto 4 años más, viene siendo investigado por 5 delitos. Los más graves son organización criminal y lavado de activos, pero los otros 3 ya pueden prescribir, con lo cual yo creo que este caso se ha debilitado absolutamente y puede incluso culminar con una absolución, pero dudo de que ahora mismo deba de cantar victoria. Sí va a cantar victoria porque puede postularse, no va a haber ninguna decisión de fondo todavía que la sentencie de manera absolutoria o condenatoria, y naturalmente ello puede seguir adelante, pero en el tema de fondo todavía no debería de cantar victoria. Y sobre Vladimir Cerrón, ¿qué piensa? Que el Tribunal Constitucional y también la Corte Suprema han demostrado las sentencias arbitrarias que se le impusieron en su oportunidad. O sea, ya no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Y eso implica de que, al igual que Keiko Fujimori, también pueda postularse en las próximas elecciones. ¿Y de Vizcarra? Bueno, que está bien inhabilitado. O sea, yo creo que ahí el Congreso de la República ha tomado una adecuada decisión, y que si somos respetuosos del Estado de Derecho, es un poder del Estado, y el Jurado Nacional de Elecciones debió en algún momento tomar esta decisión. Tarde o temprano iba a hacerlo, solamente que ya asistimos el día de ayer a esta decisión. Doctor, lo voy a decir ahora, pero yo quería decirlo porque viene ahorita Flavio Cruz, que es vocero de la bancada de Perú Libre. Pero esto que le está ocurriendo a Cerrón es una cosa positiva para él, está muy feliz, lo he visto tuiteando muy alegremente y es debería ser tomado como una especie de advertencia contra Cerrón. Porque si un día él quiere ser presidente y le liga y es presidente, que no se olvide que el Poder Judicial tiene que ser así de independiente también en ese momento, así como lo está haciendo ahora. Porque él defiende regímenes en donde los aparatos de justicia de aquellos países a que defiende no tienen en absoluto nada que tenga que ver con independencia. Yo creo que el caso que estamos comentando ha demostrado que también internamente existen ámbitos correctivos. Porque si de verdad hubiera habido una persecución absoluta, no hubiéramos tenido una decisión por parte de nada menos que de la Corte Suprema y del juez ponente César San Martín, y tampoco hubiéramos tenido una decisión por parte de la máxima instancia constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Entonces, todavía hay ciertas esperanzas de que dentro del propio Poder Judicial y del Tribunal Constitucional existen ámbitos correctivos, es decir, desbaratan de alguna manera la idea también de persecución. Ya, digamos, la idea de persecución se concentra en ámbitos regionales, ¿no? Digamos, de jueces de alguna otra corte, provinciales o superiores, pero vemos que todavía, como dije al principio y con esto quisiera terminar, hay jueces en Berlín. Sí. Muchas gracias, doctor. Muy gracias amable. A ti, Fabricio. Pase un bonito fin de semana. Que Dios le bendiga. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.